Entonces vayan abriendo sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 2. Si bien vamos a tocar hasta el 13, vamos a leer solo por una cuestión de tiempo el versículo 1, porque todo el resto vamos a ir desmenuzando alrededor de la prédica si el Señor así lo quiere. Amén. Comencemos. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos, vamos a orar. Pretendo que el Señor nos ayude en esta mañana como para poder desarrollar este tema tan importante. Amén. Padre Celestial, amado Señor, Padre, estamos una vez más aquí un domingo para aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender de todas las cosas que realmente son importantes para nuestras vidas. Creo yo, Señor, que este es uno de los males que más manchan la fe, que es la acepción de personas, la discriminación, la segregación dentro de la congregación. Yo te ruego, Padre, que nuestros corazones estén atentos, porque este pecado suele ser muy sutil. Muchas veces no se manifiesta con palabras abiertas, pero sí se manifiestan por medio de actos concretos. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder identificar hoy, por medio de tu palabra, si hay un área nuestra que tenemos que cambiar. Te ruego, Señor, que nuestros corazones estén atentos y que tu Espíritu Santo edifique a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, todo lo que estamos aquí sabemos que el rechazo es sumamente doloroso. A nadie de los que están aquí le gusta que le desprecien. A nadie de los presentes le gusta que se te ignore o que se te mire por encima del hombro. Nadie quiere ser juzgado por su manera de vestir o por su situación económica o por la posición que ocupa en la sociedad. Porque en el fondo, todos nosotros anhelamos ser tratados con respeto y dignidad. Todos los que estamos aquí queremos ser tratados de una forma respetuosa y dignidad. Por eso, hermanos, dado el contexto que estamos viviendo, no es de extrañar que en este tiempo se hable con muchísima insistencia de la igualdad y de la no discriminación. Es algo muy común, escuchen, no discrimines, busquemos la igualdad. Y de repente vemos que existen leyes, hay campañas, hay movimientos que buscan luchar contra el racismo, contra el clasismo, contra la xenofobia o contra todo tipo de discriminación. Que debemos reconocer que es bueno, hermano, que se denuncie esta injusticia, porque en verdad trae mucho dolor y heridas y divisiones entre las personas. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que hace el ser humano, el problema sigue presente, ¿verdad? Ese problema sigue vigente. A pesar de leyes, a pesar de discursos, a pesar de que se mejoraron las formas, a pesar que nos piden que nos desconstruyamos. El problema es que el corazón humano continúa haciendo diferencias. Seguimos teniendo la tendencia de valorar más a las personas por lo que tienen, o por su apariencia, o por su educación, o por su influencia, o por lo que pueden ofrecer. La pregunta que deben hacerse es: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos esta tendencia pecaminosa? ¿Por qué no hay una solución con todo lo que se hace? Porque, hermanos, el problema es que el diagnóstico está incompleto. El punto es que el mundo busca solucionar o cambiar las cosas por medio de educar a la sociedad, pero se deja de lado el verdadero problema. El verdadero problema de la discriminación es el corazón del hombre. Miren, hermanos, la Biblia es enfática al enseñarnos que el pecado nace dentro de nosotros. Por eso, aunque cambiemos las normas, aunque se cambien todos los discursos, si el corazón del hombre no es transformado, siempre va a encontrar, y atiéndanme bien, siempre va a encontrar una nueva forma de mirar a otros con desprecio. Siempre vamos a encontrar la forma de mirarle de menos a alguien. Siempre va a haber orgullo presente y siempre va a haber esto, indiferencia. Vamos a ser indiferentes. Por eso, hermanos,
Todos los que somos creyentes sabemos que solo Dios tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Por eso, si realmente ustedes quieren poner fin a la discriminación, es el evangelio el único camino por el cual se lo puede obtener. El evangelio es lo único que tiene la respuesta capaz de producir una transformación verdadera y duradera del corazón del hombre. ¿Cristo qué enseña, hermanos? ¿Cristo qué nos enseña? Por medio de su evangelio, Cristo nos enseñó que debemos mirar a las personas con una perspectiva completamente diferente al mundo. Entonces, nosotros los creyentes no debemos valorar a las personas por lo material, o por su apariencia, o por su posición en la sociedad, sino porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, y su precio es un precio de cruz. Esa es la base de la verdadera dignidad humana. Todo ser humano, y vamos a repetir muchas veces, todo ser humano tiene un valor intrínseco en sí mismo porque fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Y por el solo hecho de haber sido hecho a imagen y semejanza del Señor, merece todo nuestro respeto. Pero hermanos, también en el cristianismo, una persona que ha nacido de nuevo, aparte de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de una persona que fue comprada con precio de cruz. Un valor incalculable para el mundo, pero infinito para nosotros. Entonces, esta es la base de la dignidad humana. Lastimosamente, debo decir con mucho dolor del corazón de que el favoritismo también ocurre en nuestras filas. No es una cuestión solamente del mundo. Yo quiero que recuerden, hermano, el contexto de que Santiago está hablando a una iglesia, está hablando a hermanos, a personas que conocían a Cristo, a personas que habían recibido la gracia de Dios, pero que estaban pecando de una manera tan atroz. Porque esto es atroz. Al hacer diferencia en el trato con las personas. Trataban mejor a uno y trataban peor a otro. Por ende, hermanos, si eso estaba ocurriendo en aquel entonces, a los oyentes de Santiago, eso también podía estar pasando hoy entre nosotros. Por eso es bueno que te preguntes o nos preguntemos, hermanos, ¿cómo ves a las personas? ¿Cómo el mundo los ve o cómo Dios las ve? Hacete esta pregunta, ¿cómo le trato a las personas que conozco? ¿Y por qué trato bien a una y por qué trato mal a otra? Fíjense, hermanos, que el llamado que hemos recibido de Santiago a ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Entonces, es necesario e imperioso que cambiemos la forma en que miramos y amamos a los demás como el Evangelio demanda. El Evangelio demanda que miremos a todas las personas por igual y todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios y toda alma es valiosa. Por ende hay que predicarle a todos sin distinción. ¿Amén? Entonces, hermanos, para el estudio de hoy vamos a dividir el texto en tres partes. Vamos a hablar de lo que es el pecado de hacer acepción de persona. Vamos a dar las razones por qué el favoritismo, acepción de persona, ya le dije que es indistinto, es un grave pecado. Y finalmente, ¿cuál es la solución o la única manera de vivir sin favoritismo? ¿Ven? Vamos a desarrollar el primer punto. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos, al finalizar el capítulo 1, si recuerdan, vimos cómo luce la religión verdadera. La religión verdadera consta de tres cosas. Primero, aquel que controla la lengua. ¿Recuerdan? Aquel que controla la lengua tiene la capacidad de refrenar su lengua. Segundo, aquel que se compadece en los necesitados. Y en tercer lugar, y atiendan muy bien, dice, aquellos que guardan de contaminarse con el mundo. Tres cosas. Refrenar tu lengua,
ser misericordioso y no contaminarte con el mundo. Ahora quiero que se fijen bien que en el inicio del capítulo 2 vamos a pasar a ver en forma práctica uno de los contaminantes más peligrosos de la fe. Esto es peligroso, es muy peligroso y nocivo. Uno de los contaminantes de la fe. Si no, se nos manda a nosotros a guardarnos sin mancha del mundo, quiero identificar con ustedes en forma práctica uno de los contaminantes más grandes de la fe. ¿Y saben cuál es? Es la acepción de persona o el favoritismo. Esa es la acepción de persona. Hermanos, cuando pensamos en las cosas del mundo que nos pueden contaminar, probablemente pensamos en cosas como adulterio, robo, mentira, asesinato, grosería y cosas así. Pero aquí la Biblia está poniendo una mirada en un pecado muy sutil, pero que a partir de hoy todos debemos decir, no deja de ser grave. No deja de ser grave. Es el pecado de hacer acepción de persona. Pero antes, hermanos, de entrar de lleno a este tema, quiero que presten atención a la primera palabra de Santiago. Comienza con una frase muy significativa. Dice, hermanos míos. ¿Es así? O sea, antes de exhortar, lo que hace Santiago es identificarse con sus lectores. De esa manera, entonces, no está hablando como un juez distante, sino se identifica como un hermano o como un pastor que ama profundamente a su pueblo. La expresión hermanos míos revela afecto. Está hablando con muchísimo afecto. Está hablando con cercanía, con un genuino interés espiritual o bienestar espiritual de aquellas personas. Ese es el corazón con el cual alguien tiene que ir a corregir. ¿Por qué, hermano? Porque ese tono pastoral que él está poniendo, esa identificación que él pone con los hermanos, lo que hace es preparar el terreno para una exhortación firme. ¿Ven? Antes de dar una exhortación firme, lo que hace es preparar el terreno, diciéndole, hermanos míos. De esa manera se prepara para una exhortación firme, porque precisamente porque les ama, es que debe confrontar el pecado. Hay que confrontar el pecado no para destruir a la persona, sino porque la amas. Hermanos, yo quiero que vean cómo se corrige. ¿Ven cómo se corrige? No se viene a estrellar la verdad en la cara de una persona. Primero identificate con ella, demostrarle el corazón que tenés para venir a hablar. Y luego darle la exhortación. Entonces, para dejar bien en claro, primero hay que identificarse. Hay que recordar el vínculo para que las personas sepan de dónde viene esa exhortación o de dónde viene esa corrección. Y la primera corrección que viene de parte de Santiago es esta expresión: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos, el punto que aquí Santiago está resaltando es que siempre, en toda situación, en todo lugar, debemos siempre dirigir la mirada de las personas a Cristo. Si yo te voy a corregir, aparte de mostrarte con el corazón que lo voy a hacer, lo primero que tengo que hacer, acto seguido, es mira a Cristo. Miren a Cristo, mírenle a Cristo. Entonces, hermanos, antes de que alguien te venga a hablar de una vida coherente, lo primero que te tiene que hablar es la grandeza de tu fe. Ahora, en el contexto de esta carta, y por el tipo de pecado que Santiago iba a tratar, era más que necesario enfocarle primeramente al Señor, porque la raíz del pecado del favoritismo tiene que ver con la manera en que vemos las cosas. Y fíjense bien, hay que enfocarte porque el favoritismo viene por la manera en que vemos. Hermanos, la manera en que miran los hermanos y a todos los humanos depende en gran medida de dónde te has puesto tus ojos. ¿A quién miras? Si tus ojos están puestos en Cristo, si están en Cristo Jesús, vas a aprender a mirar a las personas como Él las mira. Pero si no te has puesto allí, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a valorar a las personas según el criterio del mundo. Y ahí entra por lo que tiene, por su apariencia, por su posición o por lo que pueden ofrecerte.
¿Ven? ¿Ven cómo se corrige? Identificate con la persona, decirle hermano, demostrarle tu amor, centrarle su mirada en Cristo y luego viene la corrección. Amén, hermanos. Dicho esto, entonces, vamos a considerar de lleno el tema de la acepción de persona. ¿Qué significa hacer acepción de persona? La expresión que utiliza Santiago, literalmente, ¿saben qué significa? Recibir el rostro. Miren esto, recibir el rostro. O sea, es una idea, o la idea que quiere expresar es valorar a una persona basándose en lo que está delante de nuestros ojos. Es recibir lo que ves. Es guiarse por lo superficial. Es tratar a alguien según sus apariencias y no tratarla según su verdadero valor delante de Dios. Hermanos, es cuando llega una persona nueva aquí, o una persona que quizás conozcan vagamente, y es decir, consciente o inconscientemente, esta persona merece más atención que aquella. Consciente o inconscientemente, esta persona tiene más valor que aquella. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cosas externas. Otra vez, si dejas de mirar a Cristo, no vas a mirar a las personas como Él las ve. Y si empezás a juzgar de esta manera, es porque vos estás fijándote en cosas externas. Dinero, apellido, profesión, educación, posición social, la ropa si es de marca o no, el lugar donde vive, si vive en un country o vive ahí en el bañado. Y finalmente la influencia que posee. Hacer acepción de personas es darle a alguien un mayor o menor valor por cosas que no determinan su verdadero valor delante de Dios, hermanos. Y el problema con esto es que Dios no mira así. Miren, hay una historia cuando el rey Saúl iba a ser desechado y el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel. ¿Y a quién vio? Vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, hermano del rey David, que era alto, fuerte y tenía una presencia imponente, de la misma cosa que Saúl. Ante los ojos humanos, evidentemente esta era la elección perfecta. Pero quiero que vayan conmigo a Samuel, Primera Samuel, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 7, lo que el Señor dice. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 7. Miren lo que el Señor le dice a Samuel. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Atiendan bien, otra vez. No miren a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Otra vez. Pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que vio Samuel? Un profeta. ¿Qué es lo que vio este profeta? Este profeta vio la apariencia. ¿Pero qué vio Dios? Vio el corazón. Se puede decir entonces que Samuel se guió por lo externo. Sin embargo, Dios vio lo interno. El punto es que Santiago, para unir con la prédica, dice que si perteneces a Cristo, tenés que aprender a mirar a la gente con los ojos de Cristo. Por eso es tan grave este pecado, hermanos. Este pecado contradice la fe que decimos tener. ¿Cómo podemos decir que pertenecemos al Rey de Gloria y al mismo tiempo rendirse ante la gloria pasajera del mundo? ¿Qué te impresiona más? Hermano, ¿quién realmente merece toda nuestra admiración? ¿Quién? ¿Quién es el que te fascina? ¿A quién admiras? Hermano, debería ser el único Dios verdadero. Pero muchas veces esas son las cosas pasajeras de este mundo. Nos impresiona más
una persona famosa que entra que una persona que en verdad ha sido regenerada. Ahí está el contraste. ¿Ven? Estos hermanos a quienes Santiago escribe, lastimosamente quedaron fascinados con el brillo del oro y dejaron de contemplar la gloria de Dios. Ahí está el problema. Por eso, en el fondo, podría decirse que el favoritismo es un problema de idolatría. Esto es idolatría, porque sería darle más valor a la gloria humana que a la gloria de Cristo. ¿Ven? Hermanos, este pecado está más presente en la iglesia de lo que me gustaría aceptar que es así. ¿Quién no cuenta historia que llega a un lugar y le dan los mejores asientos y le dan hasta estacionamiento a las personas que tienen mayor poder económico o lo que son que más ofrendan en la iglesia? ¿Quién nos ha contado que se han elegido líderes y servidores por el solo hecho de ser un empresario exitoso? ¿Quién no ha sufrido o ha sentido ser valorado o hacer, mejor dicho, de que han valorado a aquellos que tienen recursos económicos por encima de lo que son personas normales? Y eso entre otras cosas. Esto está muy presente dentro de la iglesia. Miren, los discípulos también cayeron en eso. Para que vean qué tan presente está. ¿Recuerdan cuando los niños fueron a Jesús? ¿Recuerdan ese hecho? Los niños fueron a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Quisieron impedírsele. O sea, quisieron impedir que ellos se acerquen. Porque en la cultura de aquel tiempo los niños no tenían el mismo estatus social que los adultos. ¿Se dan cuenta? El niño era considerado dependiente, sin poder ni influencia. Entonces probablemente los discípulos pensaban que Jesús tenía asuntos más importantes que atender y que no debía ser molestado por personas que ellos consideraban de poca relevancia. Pero ¿cómo termina esa cena? Jesús reprendiendo, diciendo, dejad que los niños vengan a mí. El punto es que ellos habían aprendido a valorar a las personas según los criterios humanos. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le mostró que el reino no funciona de esa manera. Otra vez voy a decir una y otra vez, y perdón ser redundante, pero todas las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y si además profesan la fe, su valor es precio de cruz. No podemos hacer distinción entre la izquierda y la derecha. Ese es el valor intrínseco de un hombre, y más aún de un hombre regenerado. Amén, hermanos. Pero por otra parte, Santiago no solamente quiere que te quedes en el concepto. Por eso comienza a describirte una escena que muestra cómo se ve en la práctica este pecado. Porque es muy lindo el concepto, pero ahora mostrame cómo se ve eso en la práctica. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Santiago nos dice, esto sería como que en este preciso instante en tu congregación, ahora mismo, imagínense, ¡boom!, se abre la puerta. Y entra un hombre elegante, bien vestido, con perfume, lentes de sol, con anillo de oro y una buena apariencia. Pero luego detrás de ese hombre entra otro hombre con ropa sucia, maloliente, que se huele desde allá el mal olor. Ropa toda rota, andrajosa. Lo primero que vamos a decir es, evidentemente este hombre es de un buen pasar, o rico. Y lo segundo que vamos a decir, evidentemente este hombre es pobre. Y se le dice al rico,
Y miren este acto, porque si ustedes presencian esto, ¿cómo se van a sentir? Imagínense que ustedes son esas personas. Y se le dice al rico, por favor, siéntate aquí adelante, aquí hay lugar, pudiste estacionar, ¿no querés que te traiga un cafecito? ¿Necesitas algo? ¿Querés que me vaya a traerte el desayuno que ya levantamos, pero por ser vos te voy a traer? Pero entra el pobre y se le dice, quédate allá atrás, hermano, quédate allá atrás. De ser posible, sentate y no toques nada. Y mírenme mal por si puede robar. ¿Por qué una iglesia se comporta así? Nosotros decimos ser la representación del Señor Jesucristo. Y Él no hizo acepción de personas. Pero pregúntate, ¿por qué una iglesia se comporta así? Una iglesia se comporta así porque dejó, y atiéndanme bien, hermanos, dejó de ver a las personas como Dios las ve y comenzaron a ver cuentas bancarias. Empezó a medirse el valor de las personas por la utilidad. O empezó a medirse, él es un problemático, que se vaya, mejor que venga aquel que no es problemático. Hermanos, tal vez ya no ofrecemos asiento por la ropa, pero sí puede ser que le estemos tratando mejor al empresario que al desempleado. Puede que le trate mejor al doctor profesor que al albañil. O si llega a entrar aquí un famoso todo alrededor, tratarle mejor que al desconocido. El favoritismo se presenta de distintas maneras, hermano, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y el problema, o sea, distinguirlo, implica entender que puede cambiar de forma, pero sigue siendo el mismo pecado grave. Por ahí, concluyendo este primer punto, deseo ir con usted a la raíz del problema. Miren lo que dice: no habéis hecho distinción entre vosotros mismos, venido a ser jueces con malo pensamiento. Toda persona que cae en este pecado automáticamente se convierte en juez que emite un veredicto. ¿Y saben cuál es el veredicto? Este hombre vale más y este hombre vale menos. Sin embargo, si hay algo que la Escritura nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que el único juez que tiene derecho de determinar el valor de las personas es nuestro Señor. Pero vos, con tu actitud, te querés volver un juez y querés ocupar el lugar del verdadero juez. Toda persona, hermano, tiene el mismo valor. Fíjense esto, todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia. Y todo aquel que es salvo es únicamente por Cristo. Entonces, como creyentes, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, debemos sostener y practicar que en la cruz deben desaparecer todos los títulos. ¿Y saben qué va a quedar ahí? Pecadores necesitados de un Salvador. Ahí no hay médico, no hay abogado, no hay arquitecto, no hay albañil. Como decía Spurgeon, al pie de la cruz el terreno es completamente llano. Así que te pregunto sin rodeo en esta mañana, hermano. ¿Discriminas? Te pregunto, ¿con quién prefieres conversar después del culto? Te hago una pregunta más íntima. ¿A quién invitas a tu casa? Cuando decimos pueden saludarse con la paz del Señor, ¿a quién saludas primero? Otra vez digo esto. Examínense, porque este pecado muchas veces no se expresa con palabras, sino con pequeñas decisiones que revelan lo que realmente valora tu corazón. Si queremos ser una iglesia saludable, todos juntos debemos pensar igual en que no debemos recibir mejor al rico, ni peor al pobre, ni mejor al pobre, ni peor al rico.
Más bien, la máxima debe ser, debemos recibir a todos como Cristo lo hace. Esa es la verdad que debería moldear la manera en que tratamos a cada persona que cruza esa puerta. Amén, hermanos. Miremos a la persona como Cristo mira. Vamos a nuestro segundo punto del sermón. La razón por la que el favoritismo es un grave pecado. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Del 5 al 11 vamos a leer. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley y subrayen real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, puede que alguien ahora mismo se esté preguntando, ¿realmente es tan grave este pecado del favoritismo? Y la respuesta simple es sí, es sumamente grave, porque lo que hace ese pecado es revelar una manera equivocada de pensar o una manera equivocada de ver las personas y una manera finalmente equivocada de relacionarse con Dios. Y yo quiero, hermano, darle al menos 3 fundamentos que respaldan esta afirmación que estoy diciendo. Este pecado es grave y mucho cuidado con este pecado porque en verdad es muy grave. Número 1, ¿por qué es grave? Porque contradice la elección y la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 5 otra vez. Oíd, amados hermanos míos, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago lo que hace es hacerte una pregunta directa que espera una respuesta afirmativa. La respuesta a no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, la respuesta es sí, sí lo ha hecho. Pero es necesario que podamos entender correctamente lo que aquí se está diciendo. Santiago, hermanos, aquí no está enseñando que todos los pobres son automáticamente aceptados por Dios, ni que la pobreza convierta a una persona en espiritual en sí. La Biblia, hermanos, nunca va a presentar al pobre como un mérito delante de Dios. O sea, ser pobre no es un mérito delante de Dios y ser rico no significa que estás condenado al infierno. Para ir especificando eso. Ahora, lo que Santiago te está mostrando es que Dios jamás se basó o Dios jamás basó su elección en los criterios humanos. Te pido que me acompañen a 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 26 y 27 y miren lo que dice Pablo. Primera Corintios capítulo 1, versículos 26 al 27 dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Dios te escogió. Dios te escogió. Dios escogió los necios del mundo para avergonzar a los sabios. El reino de Dios jamás se construyó en base al prestigio humano. Dios no necesita la grandeza del hombre para mostrar su gloria. Pero lo que Dios sí hace es tomar aquello que el mundo desprecia, aquello que el mundo considera como pequeño y débil, para manifestar su gloria y demostrar que la salvación pertenece completamente a Él. Por eso Santiago se refiere a estos pobres que son ricos en fe. Esta es una riqueza que el dinero no puede comprar, por cierto. Esto no es que te vas al supermercado y decís, dame
fe. Por ende, lastimosamente puede haber personas aquí o en otros lugares con muchísimas posesiones económicas, sin embargo están en quiebra espiritual. Pero aquel que pertenece a Cristo tiene una riqueza superior a lo que el material te puede dar. Dice, tiene fe, tiene perdón y tiene herencia eterna. Y tiene un reino prometido, por sí. Entonces, hermanos, se dan cuenta cómo el favoritismo o contradice, mejor dicho, la manera en que Dios obra. Mientras que Dios mira la fe, el favoritismo mira la apariencia. Mientras Dios mira el corazón, el favoritismo se deja impresionar por lo externo. Por ende, si la iglesia empieza a valorar lo que Dios valora como principal, va a tratar de una manera a todos los que vienen aquí. Pero si la iglesia deja de mirar como Dios mira, va a empezar a tratar a las personas como el mundo las trata. Entonces, el rico y el poderoso en primer lugar, y el pobre y andrajoso tirado allá en el fondo. Número 2. ¿Por qué es grave el favoritismo? Porque nos lleva a honrar a quienes deshonran a Cristo. Santiago continúa diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y esto tienen que mirarlo como una acusación muy fuerte que implica que no solamente estaban haciendo una diferencia, sino que además de hacer la diferencia lo estaban humillando. Estaban humillando al pobre. Y a eso hay que sumarle que buscaban agradar al rico. Por eso pregunta, ¿no son los ricos los que oprimen y arrastran en los tribunales? En el contexto, la realidad era que muchos ricos utilizaban su poder para perjudicar a los creyentes, hermanos. Muchos de esos ricos explotaban a los creyentes. Muchos de ellos los llevaban ante jueces. Muchos de ellos los perseguían. Y como dice Santiago, incluso muchos de ellos blasfemaban el nombre del Señor Jesucristo. Pero ellos le estaban dando lugar y honor a quienes despreciaban al Señor, mientras despreciaban a sus propios hermanos en Cristo. Por una simple razón, por guiarse por las cosas externas y materiales. ¡Qué contradicción! Es una contradicción el tratar de buscar aprobación de personas que deshonran al Señor, mientras se ignora a aquellos que pertenecen a la familia de Cristo. Es una contradicción. Por eso afecta el favoritismo la manera en que tratamos a las personas y demuestra qué es lo que influencia en verdad tu corazón. Razón número 3. Y diría yo la más importante de todas. Porque quebrantan la ley real del amor. Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Santiago lo que hace es elevar este tema y lleva un tema y lo profundiza y dice, hermanos, el favoritismo no es una cuestión cultural ni de mala actitud. El favoritismo es un problema de obediencia en realidad. Porque Dios ha dado una ley para gobernar a su pueblo. ¿Y saben cómo Santiago le llama a esa ley? Le llama ley real. ¿Por qué? Porque esa ley le pertenece al rey. No es ley real de realidad, sino de realeza. Es una ley del rey. Y hermanos, lo que venimos estudiando todos juntos en estos viernes y domingos es que la ley moral es el reflejo del carácter de Dios. Por eso es la ley real. Es la voluntad de Dios que gobierna sobre nosotros. Y esa ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que enseñó Jesús cuando dijo, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Hay algo claro, en esto se resume toda la ley y los profetas. Pero lo que te está diciendo es que todos estos mandamientos se resumen en la responsabilidad hacia los demás. El amor verdadero no trata a las personas según su utilidad. Nosotros no somos personas que queremos utilizar a las personas o queremos sacarle ventaja.
Nosotros somos personas que queremos servir. Es totalmente al contrario. Nosotros jamás vamos a preguntarnos qué puede hacer esta persona por mí. Es completamente al contrario. Es decir, vos, ¿qué puedo hacer para reflejar el carácter de Cristo hacia esa persona? Es completamente distinto. Por eso Santiago dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Y yo quiero que miren esta claridad. No dice cometen una pequeña falta, una pequeña infracción. No está diciendo simplemente tener una debilidad por falta de educación. Dice, están cometiendo pecado. El favoritismo es contrario al amor de Dios. Pero el punto, hermano, es que aquí no va a faltar, ni en ningún lado falta el que dice, pero pastor, yo guardo muchas otras áreas de mi vida. Yo no robo. Yo no soy un adúltero. Yo no hago cosas terribles, pastor. Entonces Santiago te responde, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Con eso, Santiago está enseñando algo muy interesante, la unidad de la ley de Dios. Es un todo, no es por separado. La ley no es una lista donde escoges qué mandamiento tomar en serio y cuáles ignorar. Otra vez, si la ley es el reflejo del carácter de Dios, todos los mandamientos vienen del Dios mismo. Por ende, es la ley real. Y todo aquel que la conoce debe obedecerla. Por eso dije, el mismo Dios dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Cualquiera que quebrante un mandamiento aquí se está rebelando contra la autoridad de Dios y su ley real. Hermanos, todo pecado es una afrenta ante el Señor. Ahora, ciertamente cada pecado tiene consecuencias distintas, pero todo pecado tiene algo en común. Todo pecado es una ofensa directa contra el Dios Santo. Y aquí entra el favoritismo también. ¿Es un pecado grave? Sí, es un pecado grave. Tal vez nunca robaste. Tal vez nunca cometiste un pecado escandaloso, pero quizás sí trataste a una persona en forma inferior. Por su condición, por su apariencia, por sus recursos. Y si hiciste eso, pecaste contra la ley. ¿Se dan cuenta que esto no es superficial? No estamos hablando simplemente de un eslogan de evitemos la discriminación. Esto es un pecado grave, porque contradice la manera en que Dios muestra su gracia. Dios no hace acepción de persona. Y nosotros tampoco. Lo que nos lleva al tercer y último punto del sermón. La única manera de vivir sin favoritismo. Entonces, después de que se te haya mostrado la gravedad de esto, es necesario que alguien te muestre cuál es la solución. Porque si algo nos muestra la palabra del Señor es que no solamente muestra el mal, sino también muestra cómo podemos cambiar esa situación. Una pregunta honesta al texto sería, ¿cómo puede un creyente luchar contra esta tendencia pecaminosa o tendencia natural de valorar a las personas según el criterio del mundo? Es algo normal. ¿Cómo una iglesia puede vivir sin hacer acepción de personas? Santiago responde enfáticamente que la única manera de hacerlo es vivir consciente de la misericordia que hemos recibido y bajo la ley que produce libertad. Y atiéndanme bien, hermanos, porque quizás esto es lo más importante del sermón. Todo importante, pero esto es mucho más importante. Atiendan bien lo que dice el versículo 2 y 3. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia
triunfa sobre el juicio. Comienza diciendo, así hablad y así haced. Frase que se conecta directamente con todo lo que viene hablando, inclusive del capítulo 1. Es ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Santiago te está diciendo con esa palabra, si ustedes pertenecen a Cristo, sus palabras y sus acciones deben demostrarlo. Hermanos, no se puede decir que amas al Señor y al mismo tiempo tratar despectivamente a las personas. Déjame decirte que eso no tiene sentido. Por eso Santiago te une dos cosas, lo que hablas y lo que haces. En términos teológicos para algunos, la ortodoxia y la ortopraxia, o la profesión de fe y la confesión de fe. Lo que vos confesás con la boca tiene que ir con tu profesión de la mano. La ortodoxia que decís mantener tiene que ir con tu praxis o práctica. Entonces, lo que hablas y lo que haces debe ser un todo. Porque muchas veces el problema pasa en que cuidamos lo que decimos ciertamente, pero las acciones revelan lo que realmente hay en el corazón. Si yo le pregunto, todos me van a decir, todos somos iguales delante de Dios. ¿Ustedes creen que somos todos iguales delante de Dios? Yo creo que sí, todos somos iguales delante de Dios. Pero luego tus acciones demuestran totalmente lo contrario y empiezas a darle favoritismo al que tiene más recursos. O te juntás con aquel que es más influyente inclusive. El llamado en esta mañana, hermano, entonces es llamado a vivir una fe coherente. Una fe donde tus palabras y tus acciones caminen juntas. Y hay una razón clave para esto. ¿Cómo lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad? Saben, hermanos, creo que una de las cosas que hace falta ser más conscientes es que un día estaremos delante del verdadero juez. ¿Cuántos de los que están aquí saben que eso va a ocurrir? ¿O tienen la conciencia de decir, yo voy a comparecer delante del verdadero juez? Tu vida no está fuera de la mirada de Dios. Él conoce cada palabra tuya. Él conoce tus acciones. Y Él conoce tus motivaciones. Miren lo que dice Hebreo. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que vos me ocultabas a mí, yo te oculto a vos, delante del Señor está abierto. ¿Qué es lo que debe producir esto en vos? Saber esto. Todos tus secretos que estás guardando ahí encapsulados, que el pastor y la congregación no conocen, quiero decirte que el Señor no conoce. Esto debería producir en vos un temor reverencial. Podés esconder tus preferencias delante de los hombres. Podés aparentar amor. Podés decir que vos no haces acepción de persona. Pero déjame decirte que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Jamás van a poder y voy a poder esconder nuestros corazones o pensamientos delante de nuestro Señor. Hermano, yo no estoy haciendo una campaña para tratarle mal al que tiene una persona importante, pero sí estoy haciendo una campaña para que realmente sea igualitario a toda persona que entra aquí. Yo no estoy generando una rabia contra el rico. Yo me estoy yendo contra una tendencia natural que tenemos nosotros de darle preferencia al que es poderoso. Y eso en la cruz quedó sepultado. Ya no hay diferencia. Pero el punto es que el Señor mira cómo tratas a aquella persona que entra. Dios mira. Mira cómo te estás relacionando con aquel hermano sencillo o con el desconocido. ¿Cómo amas a aquel que realmente no puede darte nada? El punto es que cuando comparezcamos delante de ese juez, mis queridos hermanos, vamos a ser evaluados perfectamente. No como los otros jueces que intentan tomar el lugar del verdadero juez.
Y Santiago dice que cuando estemos frente a ese juez vamos a ser juzgados por una ley. Y esa ley le llama la ley de la libertad. Y otra vez, según lo que venimos estudiando los viernes y los sábados, la ley de la libertad, que es una tremenda expresión, porque muchas personas piensan que la ley de Dios es una carga. Piensan que la obediencia cristiana consiste en un conjunto de reglas de qué hacer y no hacer y un montón de prohibiciones. Pero aquí se nos muestra una verdad completamente diferente. La ley de Dios no te aprisiona. La ley de Dios te libera. ¿Por qué? Porque te muestra el camino conforme al propósito para el cual fuiste creado. Vos fuiste creado para esto, hermano. Y quiero decirte en esta mañana que probablemente ese pecado que estás cometiendo te promete libertad, pero finalmente te va a esclavizar. El pecado siempre te dice hacer lo que quieras y termina dominando tu corazón. En cambio, si sos creyente, vos entendés que Dios te liberó del dominio del pecado para que puedas vivir libremente en el propósito para el cual fuiste diseñado. Ahora vamos a añadir una razón más. No solo recuerdes que vas a ser juzgado un día. Si yo te hago una pregunta hoy, ¿qué clase de persona sos delante de Dios? ¿Qué me responderías? ¿Qué clase de persona sos? Porque si en verdad has nacido de nuevo, misericordia has recibido. Y si misericordia recibiste, misericordia das. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Frase fuerte nuevamente. Aquí no se te está diciendo, puedes comprar la misericordia por medio de obrar misericordia. No está diciendo eso. Porque la misericordia no se gana, es un regalo único y exclusivo de nuestro Señor. Sin embargo, si en verdad, hermanos, recibiste la misericordia de Dios, una de tus características va a ser misericordioso con los hermanos. Esta misma verdad se enseñó de otra manera, pero lo enseñó Jesús en la parábola del siervo que no perdona. Dice que el hombre había recibido perdón enorme de parte del rey y lo que él debía era algo exuberante. Pero una vez salido de la presencia del rey, se negó a perdonar a una pequeña deuda de su compañero. Dice que cuando el rey escuchó esto, dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ciertamente ese hombre había recibido misericordia, pero no había entendido la misericordia que había recibido. Simplemente se fijó, no tengo que pagar la deuda. El punto, hermano, es que si ahora mismo vos estás juzgando a alguien por su apariencia, vos te estás olvidando de dónde saliste. Vos en Cristo Jesús, ni yo fuimos aceptos porque teníamos lo especial que ofrecer. La verdad es que fuimos nosotros recibidos únicamente y exclusivamente por gracia y nada más. Te pregunto, ¿cómo podemos negar misericordia a otros si en verdad lo hemos recibido? ¿Cómo puedes mirar con desprecio a alguien por su condición? Mientras vos fuiste recibido con pura gracia. Ciertamente la misericordia no elimina la justicia, sino en la cruz se hace justicia para ejercer misericordia. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz finalmente, hermanos? En la cruz se hace la justicia de parte del Señor, aquello que nosotros debemos recibir, el pago por nuestros pecados, para que podamos recibir la misericordia que nosotros nos merecemos. Si recibiste eso y entendiste qué es lo que se espera que vos des, misericordia. Entonces, hermanos, la única manera de vencer el favoritismo
es vivir en la gracia de Dios. No hay otra forma. Entonces, una iglesia que entiende el Evangelio jamás va a preguntar qué posición tiene esa persona que viene aquí. ¿Qué puede aportarnos? ¿Qué beneficio podemos obtener de ella? Ciertamente yo no creo que alguien se sienta a pensar así tan fríamente, pero los actos demuestran muchas veces eso. Pero más bien la iglesia debería preguntarte, ¿cómo puedo mostrarle a esa persona que ingresa aquí por primera vez la misericordia de Cristo que mostró conmigo? Pero, iglesia, si nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, vamos a reflejar la misericordia de Cristo. Eso es así. ¿Ven? ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Porque la verdad que muchos golpes, muchos golpes seguidos, ¿verdad? Para la familia, primero quiero decirles cuidado con el favoritismo en el hogar. Este mensaje nosotros no solamente podemos aplicar a la iglesia, sino podemos traspolarla a que nosotros examinemos nuestros hogares. El favoritismo puede estar incluso dentro de la familia. Es más, quiero que vayan y miren el favoritismo que había tanto de padre y madre en el caso de Isaac por su hijo Esaú y por su hijo Jacob. Y miren en qué terminó eso. Nosotros podemos caer en el error de dar más atención, más paciencia, más afecto hacia un hijo por su personalidad. Por ejemplo, evidentemente los que tienen varios hijos van a darse cuenta que uno es más afín a otro, porque es más cercano a vos, quizás le gusta la música que a vos te gusta, o más a la mamá porque le gusta pintar, o por sus capacidades. Quizás puedas valorar al hijo que tiene mejores calificaciones al que no lo tiene, o aquel que te hace sentir orgulloso, pero al mismo tiempo descuida al que necesita más tiempo, más paciencia y más amor. Normalmente se dice lo que el segundo hijo se cría solo. Pero es importante que recuerden algo hoy. Cada hijo que el Señor te ha valorado, cada hijo que el Señor te ha dado, debe ser valorado. Y no depende de sus habilidades, ni de su talento, ni de su imagen, ni si te hace orgulloso, si tiene buenas calificaciones, no. El valor intrínseco está en que es un regalo de Dios y fue creado a su imagen y semejanza. También el favoritismo en la casa se puede ver cuando los hermanos compiten entre sí. Se comparan, compiten y tratan o se sienten superiores unos a otros. Entonces, el desafío está en reflejar el carácter del Padre Celestial, quien nos ama no porque seamos mejores, sino porque decidió amarnos por medio de su gracia. En tu hogar, en tu casa, cada miembro que está ahí debe experimentar respeto y aceptación. Te pregunto entonces, mamá, papá, ¿hay alguien en la familia que le trata con menos paciencia? ¿Estás valorando más los logros externos que el carácter? ¿Y estás mostrando el mismo amor que Cristo te mostró a vos? Aplicación para la iglesia. Hermanos, les ruego muchísimo cuidado con los grupismos y las divisiones internas. Esto es demasiado común. El famoso grupo de WhatsApp que están unos cuantos y no le ponen aquello y acá y hablan aquí y hablan allá. Esa es otra forma en que puede aparecer el favoritismo dentro de la iglesia. Los grupismos saben cuándo ocurren. Cuando se empiezan a generar pequeñas categorías dentro del pueblo de Dios. Los míos y los otros. Los antiguos y los nuevos. Los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Los que tenemos la misma edad. Los que tenemos los mismos intereses. Los que vemos las cosas de la misma manera. Y esto muchas veces no se expresa directamente, pero sí se ven actitudes abiertas. Por ejemplo, puedes conversar siempre con las mismas personas. Siempre sentarte con los mismos hermanos.
Incluir solamente en tu grupo a aquellos que tienen la misma afinidad contigo. Y deja de lado a aquellos que son diferentes. O al que tiene carácter difícil. ¿Mm? ¿Mm? Al que tiene carácter difícil. ¿Verdad? Pero la iglesia no es un club social, ¿verdad? Y la iglesia nunca tuvo un sentido unificado donde todas las personas iguales y idénticas nos reunimos. La iglesia es una familia formada por gracia, donde hermanos, todas las personas que vienen son de distintos lugares y son diferentes, pero unidas por una misma fe. Ciertamente hay el que es más fácil quererle y el amigable, pero está el otro que tenemos que hacer el esfuerzo de amarle e integrarle. Nunca decir, bueno, dejar más que se vaya. No. Por eso esto es importante para la iglesia, porque nos va a enseñar a vivir en comunidad. Y lo primero que te va a enseñar es a ver quién está a tu alrededor y quién falta y quién no. ¿Quién no vino hoy? ¿Quién está aquí presente y quién no? Porque no hay tu grupito, hay un grupo. Y cuando hay un grupo, vos te das cuenta quién viene, quién no, quién está enfermo, quién no, quién tiene necesidad o no. Y sos proactivo vamos a llamar, integrar a todas las personas nuevas que vienen y profesan la misma fe. Por eso deben ser cordiales con todos. Si tu personalidad es extrovertida y te cuesta, yo te reitero, he aquí todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Debes aprender a saludar a todos. Te digo lo más, los que son miembros de la iglesia deben aprender a hacer lo que reciben de los nuevos. Si hay un hermano solo, no le dejen solo. Vayan y háblenle o díganle, vení pues. Hace esto, hermano, anda a compartir con el que no piensa igual que vos y no tiene tus mismos gustos. Anda a compartir con aquel que no tiene tu misma personalidad. ¿Vos crees que Dios te escogió por ser semejante a Él? Dios te escogió porque Él decidió amarte aún siendo pecador. Si vos tenés en mente eso y vos miras esto, no te va a ser difícil hacer lo que yo te estoy diciendo. Va a fluir en forma normal. Te pregunto entonces, ¿quiénes son tus amigos dentro de la iglesia? ¿Estoy mostrando el amor de Dios a toda mi familia de Dios? Y hermanos, también a los hermanos de otras iglesias. Son de la misma familia. Yo creo que una iglesia saludable no consiste en personas todas iguales, sino consiste en personas diferentes que puedan vivir unidos porque Cristo es más grande que sus diferencias. ¿Ven eso? Somos diferentes. Pensamos muchas cosas diferentes. Nos gustan cosas diferentes, pero estamos unidos por un mismo Señor. ¿Cómo aplico esto a mi vida diaria? Cuidado con valorar a las personas por lo que te puedan dar. No siempre el favoritismo es evidente. Hay veces que esto es algo sutil y se ve en decisiones cotidianas. Por ejemplo, vos estás necesitado de trabajo y sabes que el hermano es empresario y automáticamente te acercas por tu necesidad a esa persona. O le tratás mejor a aquel que sabe que te puede dar un puesto laboral. Vos sabés que tiene una posición importante y te va y le tratás de esa manera porque crees que puede obtener algún tipo de beneficio. Pero si en verdad entendiste lo que dije hoy, tu mente ha cambiado y empezás a mirar a las personas todas por igual y confías tu situación en el Señor y tus manos están puestas, tu cabeza está puesta, mejor dicho, en sus manos. El mundo nos ve a nosotros y a todas las personas como qué utilidad puede darnos. ¿Qué importancia tiene este hombre de 18 años?
¿Qué beneficio puedo obtener de una persona jubilada? ¿Qué importancia tiene? Pero el Señor te dice totalmente lo distinto. Cuando estás aquí, vos te preguntás, ¿cómo puedo amar a estas personas? Y lógicamente, ¿cómo se le ama a las personas? Diciéndole la verdad. ¿Y cuál es la verdad que necesitan escuchar? Vamos, hermanos, respondan. ¿Cuál es la verdad que la gente necesita escuchar? El Evangelio del Señor Jesucristo. Si en verdad amas, predicas. ¿Cómo puedes servirle a una persona? ¿Cómo puedo yo servirle a una persona? Predicándole. ¿Cómo yo puedo mostrar aquello que yo mismo recibí? La tendencia natural por lo cual deben tener cuidado es que nosotros queremos tratar mejor a aquel que puede abrirnos las puertas, porque tiene recursos y en el fondo queremos tener recursos. Pero a la vez ignoramos a aquel que no te puede ofrecer nada. Pregúntate, hermano, ¿sos amable con aquellas personas que no te pueden beneficiar? En tu día a diario, ¿vos solamente buscas acercarte a quien tiene algo que ofrecerte? Si finalmente hay un análisis de tu vida, ¿vos reflejas el amor de Cristo o los criterios del mundo? En conclusión, hermanos, mírenme, entender esto es demasiado importante para la salud de una iglesia. Si nosotros no entendemos eso, muy pronto vamos a tener sector VIP, vamos a tener acá café para los ricos, los pobres que se queden de cuidacoche. Y a usted les choca lo que digo, pero hay actitudes que son similares pero no se dicen. ¿Verdad que choca cuando digo? El pobre que se quede como cuidacoche, el rico que entre a tomar café. Y yo sé que les choca, pero este pecado tiene algo increíble, que esto muchas veces no se dice abiertamente, sino se hace abiertamente. Y para colmo, cuando uno se da cuenta, lo primero que te dicen, no, no es así, vos estás equivocado. Que el Señor nos ayude a reflexionar, hermanos. Y es necesario que como iglesia nosotros tengamos bien presente esto. Ven, vamos a ver.